buenos días mis amados hermanos, bendiciones, bienvenidos en esta mañana. Pueden tomar ahí su lugar. Saludamos también a todos los hermanos que se encuentran a través de el en vivo. Bienvenidos a este servicio, tiempo de adoración, tiempo de alabanza, tiempo de honrar la presencia del Señor. Amén. Es algo que el Señor nos enseña en las Escrituras, que adoremos, que alabemos su nombre constantemente, todo tiempo. La alabanza esté de continuo en nuestra boca, lo que dice la Escritura. Bueno, queremos dar gracias a Dios porque nos da un nuevo día. ¿Cuántos están agradecidos porque hoy el Señor nos permitió levantarnos nuevamente? Nos da la vida, nos da la respiración, estamos aquí exaltando su nombre. Quiero que tomemos unos minuticos para orar. Hay algunas personas que han estado en delicado estado de salud y están aquí las peticiones. Entonces vamos a tomar un momento para orar por ellas. Vamos a pedirle al Señor que en su amor, compasión, misericordia, Él obre un milagro en cada uno de ellos. Amén. ¿Están de acuerdo? Queremos en la oración de acuerdo, ahí hay poder, ahí se manifiesta el Señor. Entonces vamos a orar declarando vida y sanidad. Padre, en el nombre de Jesús te agradecemos por este tiempo maravilloso en el cual te adoramos, te alabamos, te exaltamos, pero también, Señor, por la vida que nos das. Gracias por esta mañana y gracias por la oportunidad que tenemos de orar los unos por los otros, de apoyarnos y mostrar tu amor a través de esta manera, orando, Señor, clamando, gimiendo por la necesidad de nuestros hermanos, amigos, familiares que están en una gran situación difícil en su salud. Hoy clamamos, Señor, por cada uno de ellos. Oramos, Señor, por nuestra hermana Ana María Melos, Señor. Delante de ti ponemos su vida. Creemos, Señor, que tú eres el sanador, que tú eres el Dios de toda fidelidad y misericordia. Señor, ella está en tus manos, es tu hija, y creemos, Señor, que tú restauras todo su cuerpo, sus vías respiratorias, la saturación de sus pulmones, Señor. Allí estás tú con ella, Espíritu Santo, obrando sobre su cuerpo, Señor. Oramos también, Padre, por la vida de Luz Kelly, Señor. Oramos por la vida de Ricardo Díaz, por Miriam Cortés, por Giovanni Bernal, por Amanda Bernal, por María Alejandra. Señor, oramos, Padre Celestial, por Ana María Berroterán. Oramos también por Jason Izquierdo, Señor amado. Madre, mira a tus hijos en esta mañana, Señor. Tú eres misericordioso, lento para la ira y grande en misericordia. Dios amado, tú nos prometes que te llevaste a la cruz todas nuestras enfermedades, Señor, que por tu llaga fuimos curados. Hoy reprendemos el cáncer, hoy reprendemos el COVID, hoy reprendemos todo virus que se haya levantado contra nuestros cuerpos, contra nuestros hermanos. Señor, declaramos que tu poder se manifiesta y libera, Señor, a los que están cautivos, a los que están oprimidos, a los que han estado en estados depresivos, Señor, porque aún la depresión ha tomado lugar en las mentes, en los corazones, ha venido la tristeza. Señor, te pedimos que seas tú interviniendo y que sucedan milagros en este tiempo. Déjanos ver tu gloria, Señor, en tu pueblo, en nuestros familiares, en nuestros amigos, en vecinos que están necesitando milagros, Señor. Creemos, Padre, por lo tanto hablamos que en Cristo Jesús hay vida sobre cada uno de ellos. En el nombre de Jesús, libertad. Toda opresión es quitada, toda angustia, todo temor se va en el nombre de Jesús, y la paz que sobrepasa todo entendimiento llena sus corazones. Gracias, Papito Dios, por tanto amor y misericordia. Gracias por la compasión. Gracias por lo que tú estás haciendo, mi Señor. A ti sea la gloria, la alabanza por siempre y para siempre, mi Rey. Gracias, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Sabemos que Dios es fiel y escucha nuestra oración y nada imposible para Él. Amén. Dios está ahí atento a la necesidad de su pueblo. Vamos entonces a ir a las Escrituras. Hoy
pues hemos estado hablando de un tema bonito. Ayer hablábamos acerca de pasemos al otro lado. Pasemos al otro lado. Y el texto bíblico es Marcos capítulo 4, versos 35 al 41, donde veíamos cómo el Señor le dice a sus discípulos, pasemos al otro lado, y cuando ellos se van en la barca rumbo hacia el otro lado, que en el que el Señor los estaba guiando, encuentran que hay una tormenta, viene una tormenta fuerte contra ellos y era difícil pasar, pero no fue imposible hacerlo, pues el mismo Señor manifiesta su poder, su autoridad, y le ordena a la tormenta cesar, le ordena a la tormenta calmarse, le ordena al mar callar, le ordena en el nombre de Jesús. Y entonces cuando Él dice, Él da las órdenes, el mar se aquieta y la tormenta se disipa. Dios tiene el poder. Marcos, sí, Marcos 4, 35 al 41. Y la tormenta entonces viene, pero el Señor toma autoridad para enfrentarla y le enseña a sus discípulos cómo ejercer esa autoridad, cómo enfrentar esas tormentas. ¿Sabe? Cuando Dios quiere llevarnos a otro nivel de vida espiritual, de fe, tenemos que enfrentar cosas. Se nos van a presentar tormentas en el camino. No sabemos de qué manera van a venir dificultades, porque el mismo enemigo no quiere que nosotros pasemos al otro lado, que nosotros avancemos, que nosotros llevemos a cabo propósitos que Dios tiene preparados para nuestras vidas. Va a haber obstáculos, pero ese obstáculo no será impedimento para que logremos pasar al otro lado. Pues Dios lo dijo, el Señor mismo les dijo, pasemos al otro lado. No fue la voz natural de ellos, sino la voz del mismo Señor Jesucristo quien da esta orden, y ellos actúan en fe y en obediencia al Señor. Nosotros debemos acudir a la voz de Dios, ser atentos a lo que el Señor nos habla y poder entender que cuando Dios nos quiere mover, cuando Dios quiere que hagamos algo, es con un gran propósito. Pues pasar al otro lado significaba dejar atrás lo que acababan de hacer, dejar atrás muchas cosas para irse hacia donde Dios quería. Ellos lo hicieron. La barca ya se hundía. La tempestad era fuerte, las circunstancias empiezan a cambiar de gris a color hormiga. Todo se complica un poco a veces en nuestra vida, más cuando queremos obedecer a Dios. Ustedes han visto que cuando uno quiere obedecer a Dios se nos levanta el enemigo, se nos presentan situaciones, viene a veces la escasez, viene a veces que alguien está en contra de usted porque está conociendo el evangelio, viene algo y se levanta, se quedó sin empleo, se cerraron puertas donde usted tenía una mentalidad de que todo iba a estar perfecto y que ahí iba a lograr muchas cosas, resulta que se le cerró todo y usted dice, pero aquí ¿qué pasó? Y esos son los tipos de tormentas que tenemos que enfrentar aún con nuestra vida ministerial. Como hijos de Dios enfrentamos batallas constantes, pero el Señor está ahí en la barca. Él dijo que Él iba en la barca. Entonces, en el verso, Ronald, en el verso 3 o 4, cuando él están enfrentando la tempestad, ¿37 o 38 es? Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Parece a veces como que no lo vamos a lograr, pero el mismo Señor estaba dentro de la barca, estaba durmiendo. En otra parte dice que en la popa, ¿cierto? Estaba dormido. Pero eso no quiere decir que Él se olvidó o que Él se descuidó de nosotros. Él está ahí. Dice, y Él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron, maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? O sea, como que le están reclamando al Señor, Señor, ¿no te das cuenta que mira lo que está pasando?
¿Cuántas veces nos sentimos, aún teniendo a Jesús dentro de nosotros, nos sentimos solos, nos sentimos como si nada estuviera pasando, como que el Señor se quedó dormido y se olvidó de todo? Pero resulta que Él, aunque estaba dormido, Él sabía lo que estaba pasando. Y Él ya tenía que saberlo, porque cuando Él les dice pasemos al otro lado, yo creo que el Señor solamente quería probar la fe y el corazón de ellos. ¿Qué tan dispuestos estaban para ir al otro lado? Jesús está en la barca, Jesús no se fue de allí, Jesús no los abandonó en ningún momento, como a veces nosotros pensamos, en medio de la prueba, de la circunstancia, ¿dónde está el Señor? Y muchos nos dicen, ¿y dónde está tu Dios? ¿Y qué pasó? ¿Y por qué esto? Desde que usted se cambió a esa religión le ha ido peor. ¿Sabe que esto es un engaño del enemigo? Es una pequeña tormenta que tenemos que enfrentar para avanzar. Es una pequeña dificultad que se está oponiendo allí para que usted no logre el propósito, pero si usted cree que el Señor está en la barca, usted es esa barca y Él está dentro de usted, le aseguro que pasará al otro lado en victoria. Dios es fiel. Y cuando Él dice algo es porque así es y porque Él sí nos va a llevar hasta cumplir ese propósito. No tengamos temor de actuar y de confiar en lo que Él nos está diciendo. Entonces dice, no te tienes cuidado que perecemos, verso 39. Y levantándose reprendió al viento. ¿Qué hizo Jesús? Se levantó y reprendió. Reprender es hablar con autoridad sobre algo o alguien, sobre una circunstancia que me está haciendo oposición o tropiezo para que yo avance. ¿Qué hizo él? Se levantó y reprendió al viento y dijo al mar, ¿qué le dijo al mar? Calla. O sea que yo creo que eso sonaba durísimo, las olas, los vientos. Cuando suenan los vientos, eso produce temor. ¿Ustedes han escuchado vientos recios? Yo me acuerdo hace muchos años, yo vivía cerca de un volcán, en otra ciudad, y allí en esa ciudad, cuando una temporada viví más cerca del volcán, en las madrugadas, eso soplaban los vientos y eso hacía como si fueran demonios. Uno se imaginaba como esas voces tenebrosas y sonaban pero horrible, y uno a veces tenía como temor y orábamos y ya después uno se acostumbra a esos sonidos. Pero ¿cómo sería ellos en medio del mar donde todo está en silencio y los vientos y las olas son lo único que se escuchan, producen un sonido? Yo me imagino que era tenebroso, aparte de eso que era de noche. ¿Cómo sería eso, cierto? Pero el Señor toma autoridad, reprende al viento y dijo al mar, calla, enmudece. Calla, enmudece. ¿Qué tenemos que hacer nosotros frente a esas tormentas pequeñas que se nos enfrentan, que se nos vienen en el camino? Tenemos la autoridad de parte de Jesús. El Señor le dijo al viento y le habló al mar. Nosotros podemos hablarle a las circunstancias, nosotros podemos hablarle a los vientos, nosotros podemos hablarle a las aguas en el nombre de Jesús. Sí. Porque el mismo Señor les estaba mostrando a ellos cómo tenían que enfrentar estas tormentas. A veces no sabemos qué hacer en medio de dificultades. A veces no sabemos ni a quién acudir cuando estamos en esas situaciones. Se nos olvida como que en un momento, ¿dónde está el Señor? El Señor está ahí dormido. Sencillamente hay que ir y despertarlo y decirle, Señor, ayúdame en esto. El Señor inmediatamente se levanta y actúa, pero les dice, y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Todo volvió en calma y se hizo grande bonanza. O sea, vino tranquilidad, regocijo, paz. Disfrutaron del resto del camino hasta llegar al otro lado. Verso 40, gracias. Y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo? ¿No tenéis fe? El Señor los exhorta. ¿Por qué están amedrentados? ¿Qué hace en medio de una tormenta? Pues llenarse de temor muchas veces,
la inseguridad, la duda inclusive viene a veces a estorbarnos, pero el Señor les dice: ¿qué está pasando con ustedes? ¿Por qué están llenos de miedo? Tranquilos, aquí estoy con ustedes. Tranquilos, yo estoy en esa situación difícil que está usted pasando. Tranquilo, yo estoy con usted en ese momento de dificultad en su salud, en su economía, en su familia, alguna situación complicada de pronto en el hogar. Yo estoy ahí, no desconfíes, no desmayes, no dudes en tu corazón. Solo cree, solo confía que yo estoy ahí para ayudarte. Pero aún así a veces nuestra duda está allí y quiere venir confusión en medio de esa tormenta. Pero Él les reprende y les dice: ¿por qué tienen miedo? Entonces temieron con gran temor. Ahora ya no tenían miedo de la tormenta, sino ahora de lo que estaba diciendo Jesús. Temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Que su familia diga: ¿quién es este que aún las circunstancias obedecen a las palabras que habla cuando ora, cuando está cantando, cuando usted le está diciendo la situación, economía? Esto es pasajero. Esto no es que toda la vida yo voy a vivir derrotado y sin pesos en el bolsillo. Yo sé que Dios es mi proveedor y que no me va a faltar nada. Él es mi pastor y Él me bendijo con toda bendición. Yo le estoy diciendo a esa tormenta: calla y enmudece. Es momentánea, no es para siempre. Esa tormenta no es toda la vida. Es que el Señor me lleva de tormenta en tormenta. No, Señor. El enemigo quiere estorbar el caminar con Cristo, pero de nosotros también depende disponer el corazón y tomar y hacer uso de la autoridad que Él nos da para que en su nombre esas circunstancias se vayan del camino. Se abre camino, porque dice la palabra que el Señor allana nuestro camino, y allanar es quitar todo lo que está estorbando para poder ir al otro lado. Amén. Entonces le dice: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? ¿Quién es? Nada más y nada menos que el Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, el que tiene poder suficiente para obrar donde nosotros no podemos humanamente. ¿Quién hizo ese milagro? Jesús. ¿Cómo lo hizo? Usando su autoridad contra la circunstancia. ¿Qué le estaba enseñando a sus discípulos? Que de esta manera tenemos que enfrentar a diario situaciones que vamos a vivir, que no sabemos en qué manera se nos presentan, porque ellos iban tranquilos, pero de repente se desata esa tempestad. ¿Quién sabía? De pronto Jesús ya lo sabía. Se va a presentar algo, pero estos no lo saben. Pero vamos a ver lo que va a suceder. Les voy a enseñar cómo deben enfrentar la circunstancia. Y lo vieron, y vieron cómo el Señor se movió con poder y obró. Y ellos se sorprendieron y tuvieron gran temor de ver cómo el mar le obedeció y cómo los vientos obedecieron a la voz de Jesús. ¿Será que nosotros, los hijos de Dios, si hacemos uso de esta autoridad, las cosas, las circunstancias, las aguas, los vientos, los terremotos, lo que sea, no van a oír nuestra voz si nosotros hablamos en nombre de Jesús? Pues Él dice que todo lo que hagamos en su nombre será hecho. Amén. Sigamos allí, por favor. Vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos. Llegaron entonces al lugar de destino. Diga, pasaron al otro lado. ¿Y qué encontraron? Entonces leíamos que allí era un lugar tenebroso, pues esa región estaba invadida de espíritus inmundos que tenían aprisionado. Había un hombre en especial que estaba atormentado por demonios, en el verso 1, 2, y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo. ¿Quién vino?
un hombre que tenía un espíritu inmundo, y este hombre nadie lo podía sanar, nadie lo podía liberar. La gente trataba de ayudarlo, pero lo hacían en sus propias fuerzas. No conocían a Jesús, no conocían que en Jesús hay autoridad para liberar personas. Entonces este hombre corre a Jesús porque allí había autoridad y él sabía que en Jesús podía ser sano, podía ser libre. Continuemos. Que tenía su morada en los sepulcros y nadie podía atarle ni aún con cadenas. ¿Se imagina la fuerza que tenía ese hombre? No su fuerza física natural, sino lo que había espiritualmente en él, que lo llevaba inclusive a romper esas cadenas con que lo trataban de atar. Porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Una persona en esa condición parece imposible que fuera a ser sana, pero cuando deja que Cristo venga a su vida, en Cristo hay sanidad, en Cristo hay liberación, en Cristo hay salvación, hay restauración. Lo sabemos, ¿cierto? Lo hemos experimentado. De pronto algunos dirán, no, pero esto es real. Esto es real. Continuemos. Y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes. ¿Usted se imagina las voces de ese hombre? Dando voces en los montes y en los sepulcros. ¿Quién quería ir por allá a ese cementerio? Yo creo que nadie. E hiriéndose con piedras, él mismo se golpeaba. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él. Corrió y se arrodilló ante él. Y clamando a gran voz dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Lo que estaba ahí dentro de él, ese hombre espiritual, ese espíritu inmundo que estaba dentro de él, reconoció que Jesús había llegado a tomar lugar de ese territorio y venía con el propósito de liberar a este hombre endemoniado. Pasar al otro lado, enfrentar una tormenta, enseñarle a los discípulos cómo se enfrentan las tormentas para luego lograr llegar, y cuando ya están al otro lado, encontrar esta circunstancia, esta escena de un hombre totalmente endemoniado, pues yo creo que los discípulos dirían, yo no me imaginaba esto, hubiera sabido me había quedado en la casa. ¿Cuántos cuando arranca una obra, cuando empieza un ministerio, cuando piensan que todo es color de rosa? Y resulta que se van a enfrentar muchas tormentas en el camino. Y muchas de esas tormentas van a hacer que muchos, como las otras barcas, dice que habían varias barcas, pero unas estaban ahí quietas y no estaban funcionando. Pero la barca en la que iba Jesús, pues esta era la barca disponible, y los discípulos que iban con él estaban disponibles para pasar al otro lado. Muchos se quedan en el camino, muchos se revuelven, muchos se apartan. Muchas barcas no quieren servir al Señor, pero hubo una que estaba dispuesta, y en esa se fueron al otro lado. Por un alma, por una persona, es que usted no sabe lo que Dios quiere hacer con esa persona. Y el instrumento que puede ser uno solo que usted gane para Cristo. ¿Usted se imagina lo que Dios puede hacer con su vida? ¿Usted se imagina lo que Dios puede hacer con su vida? Porque uno no sabe por qué tanto afán del Señor ir hasta el otro lado, semejante viaje por un alma, por una persona. El amor de Dios es tan poderoso que aún por uno solo es capaz de atravesar el mundo entero para rescatar a uno. Eso es tremendo, ¿cierto? A nosotros a veces, que a mí qué me importa, allá ellos verán, allá que se los coma el tigre. Yo ya conocí a Jesús, me es suficiente. Y los demás somos responsables de llevarles el mensaje. Jesús pasó al otro lado con este gran propósito, y dice que clamando a gran voz dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús? Él sabía quién era el que estaba frente a él, el Hijo de Dios. Te conjuro por Dios que no me atormentes.
ese demonio estaba siendo atormentado con la presencia del Señor. Cuando nosotros llegamos a un lugar y hayan personas en esas condiciones, van a empezar a manifestar lo que está ahí dentro, porque lo que está ahí dentro no resiste lo que está dentro de nosotros. Pues dentro del arca, de la barca estaba ¿quién? Jesús. Entonces, continuemos con la lectura. Porque le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó: ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. Un hombre, un espíritu inmundo, dice al inicio. Pero aquí ya él mismo está diciendo: me llamo Legión. La palabra legión significa muchos, 2000. Muchos espíritus estaban dentro de este hombre. Parecía uno solo, pero es que esos espíritus estaban, no solo lo tenían dominado a él, sino a toda esa región, porque no conocían a Jesús. Nadie había pasado al otro lado a llevar el mensaje. Nadie había pasado al otro lado a mostrar el poder de Dios. Solo Jesucristo en ese momento les muestra que había una gran necesidad al otro lado y que la compasión fue tan fuerte dentro de él que no pudo resistirse y le dijo a los discípulos: pasemos al otro lado. Cuando Dios quiere movernos hacia alguna dirección específica, no dudemos en hacerlo, porque Él quiere llevar a cabo algo, y algo grande, porque la salvación de una persona es algo grande y poderoso. Rescatar a alguien de las garras del enemigo para que conozca a Jesús es algo maravilloso. Es lo mejor que le puede suceder a una persona, conocer a Cristo. ¿O no nos pasó hacia nosotros? Entonces, pasar hasta allá, invertir dinero, a veces hay que invertir dinero para ir al otro lado. Cuesta, hay que invertir tiempo, dinero, recursos, disponerse, dejar todo allá a un lado para irse a hacer la obra del Señor por una persona, por 2, por 10, por 20, por las que sean, pero así sea, por una sola. Es de gran bendición. No es perdedera de tiempo. Al contrario, añadimos sabiduría y riqueza sobre nuestras vidas. Es más sabio el que lleva el mensaje de salvación. Y luego dice: y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. El mismo demonio le está pidiendo al Señor: por favor, no nos saques de esta región. Y el Señor, ¿qué iba a hacer? Y él fue a liberar a este hombre, pero a limpiar el ambiente de esa región, porque cómo sería de terrible el ambiente de ese sitio. Usted no ha visto que hay lugares donde uno va y eso es un ambiente tan pesado, tan feo. Uno dice: ¿y aquí qué será lo que se está moviendo? Porque realmente no hay paz ni tranquilidad, sino un ambiente de terror, de tensión, donde todo el mundo está oprimido, donde toda la gente está en estados y en condiciones totalmente deplorables. Y el Señor llega para rescatar. El Señor llega para cambiar el ambiente de las personas y del lugar. Y es transformado. Uno lo experimenta y sucede. Y le rogaba entonces ese demonio al Señor, le decía: por favor, no nos saques de esta región. ¿Y qué hizo el Señor? Verso 11. Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo. Estaban los cerditos comiendo pastico. Y entonces le rogaron todos los demonios diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio permiso, y saliendo aquellos espíritus inmundos entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000. ¿Cuántos demonios habían en el hombre? Legión significa que habían muchos,
y eran como 2000 demonios. O sea que un demonio cogió a cada cerdito y se fueron abajo al precipicio. Entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000, y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero y en el mar se ahogaron. Todo fue echado al fondo del mar. El Señor dijo: nunca más me acordaré de tus pecados, y todos tus pecados fueron echados al fondo del mar. Todo lo que el enemigo tenía planeado, el Señor ya lo echó a ese lugar. Nos hace libres de la esclavitud del pecado, del desorden que hemos llevado en nuestras vidas, porque Él viene a ordenar y a enderezar todo lo que estaba mal en nosotros. Él es el Dios que transforma vidas. ¿Cuántos alaban al Rey? Porque ese poder lo tiene solo el Señor. ¿Cuántas veces hemos lidiado nosotros para querer cambiar en nuestras propias fuerzas? ¿Lo hemos logrado? ¿Cuánto hemos luchado con cosas? ¿Cuántas veces hemos dicho no vuelvo a hacer más esto, y de repente al mes ya estoy otra vez revolcándome en el mismo lodo? ¿Lo hemos logrado solos? Lo necesitamos a Él. Él tiene el poder para hacerlo. Solo es creer, solo es aceptarlo como el Señor de nuestras vidas, es dejarlo obrar verdaderamente, y entonces se encargará de enderezar las sendas torcidas, se encargará de transformar y renovar nuestra mente, porque no seremos igual al mundo, la mente de la naturaleza caída y pecadora, sino que ahora la mente de Cristo es la que va a estar dentro de nosotros, guiando nuestro caminar. Es la obra que el Señor quiere hacer en cada uno de nosotros. No es nuestra obra, no es la obra de mis manos, es la obra que Cristo ya hizo en la cruz por usted y por mí. Y en esa obra poderosa está la provisión, la vida eterna, la salvación, la restauración. Todo está ahí para nosotros. ¿Queremos recibirlo? ¿Queremos aceptarlo? ¿Queremos tomarlo para nosotros? Ay, es que todavía me gusta tanto la corriente de este mundo. Pero ¿qué es mejor, Dios o el mundo? ¿La esclavitud o la libertad? ¿La salvación o la muerte eterna? ¿Qué es mejor? ¿El camino que nos lleva a la vida o el camino que lleva a la perdición y a la muerte? ¿Qué es mejor? Entonces en nosotros está el decidir lo que queremos, y lo mejor está en Cristo. Amén. Continuemos allí. Y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad. Yo creo que eso se volvió una locura, esa ciudad, todo el mundo diciendo: aquí llegó un hombre, reprendió los espíritus, liberó a ese que estaba endemoniado de tantos años, y ahora esto se volvió una locura. Los cerdos se fueron al fondo del mar. ¿Qué hacemos? Y dieron aviso en la ciudad y en los campos, y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Eso removió todo. Toda la gente se dio cuenta. Verso 16. Ahí vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio. ¿Y cómo estaba ese hombre que había sido atormentado? Que había tenido la legión. Estaba como sentado, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Tuvieron miedo. O sea que el hombre, ¿cómo estaba? Su vida estaba totalmente destruida, estaba vuelto nada, y nadie había podido hacer algo por él, pero Jesús lo hizo. Jesús lo hizo, Jesús lo liberó, Jesús tomó el control de la vida de este hombre, y este hombre ahora estaba sentado y en todo su juicio cabal, entendiendo que ahora su vida no era la misma. Su vida no iba a ser igual, porque donde Jesús viene a habitar, la vida de aquel quien lo recibió es transformada. Nunca más volverá a ser igual. Y todos se quedaron, me imagino, atónitos y pensando y murmurando y diciendo: ¿y esto qué es? ¿Quién es este hombre? La curiosidad, me imagino, que entró en muchos de saber quién es este hombre. Entonces
les contaron los que lo habían visto, cómo le había acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos. Le contaron todo y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Ay, Dios mío, ¿por qué será que a veces hay gente que nos rechaza y que nos resiste porque no entienden quién era el que estaba en su territorio? El mismo Hijo de Dios, Jesucristo. Y ahora que ven el milagro, entonces tienen miedo y le dicen que se vaya de su territorio. Perdonen lo que va a decir, pero qué brutalidad. Qué brutalidad. Sacar al Señor de nuestro territorio. Sacar al Señor a veces de la misma casa, porque a veces alguien se levanta y dice: aquí no me vengan a hablar de eso, aquí somos de tal religión, aquí somos no sé quiénes y no sé cuántas. No somos nada sin Él. ¿Acaso es la religión la que nos salva? ¿Acaso son las filosofías huecas y falsas que dice la Escritura que nos salvan? Aquí la Biblia dice que el único Salvador es Jesucristo, el Señor, el Hijo de Dios, el que murió en la cruz y el que resucitó de entre los muertos y está vivo. En Él hay salvación y vida. No es en la corriente de este mundo, no es revolcándonos en el pecado, no es por mucha cultura y conocimiento que yo tenga de las filosofías del mundo, no es la religión, es Cristo nuestro Señor, el Salvador. Pero la gente a veces no lo comprende. Cuando llega un hijo de Dios a un territorio a compartir el mensaje de salvación, a veces lo sacan a piedra. No entienden. ¿Será que era peor vivir y ver ahora al endemoniado siendo libre y en todo su cabal, en sus 5 sentidos, ahora transformado? Entonces, ¿qué están diciendo? Era preferible seguirlo viendo vuelto una nada y que la región siguiera endemoniada, porque este hombre que lo libera, Jesús, les generó miedo. Qué locura, ¿cierto? ¿Dónde cabe eso en la cabeza? O sea, no entiende a veces. Digo, Señor, hay papás que a veces le prohíben a sus hijos ir a la iglesia. Los niños quieren y llegan a Jesús y quieren conocer y que uno les enseñe, y luego que uno va otra vez: buenas, es que tenemos la reunión, deja ir a sus niños. No, mis hijos no van a volver por allá. Les estamos enseñando la palabra. No, nosotros somos de esta religión y allá no van a ir mis hijos. Bueno, listo, gracias, hasta luego. Y a veces los niños se escapan para estar allá en el culto. Ellos quieren seguir a Jesús, pero a veces los opositores son los de su propia casa. A veces nosotros los adultos queremos buscar al Señor, pero alguien de la familia o alguien, a veces amigos, se nos levantan. Yo me acuerdo cuando empezamos el camino a conocer al Señor, porque no sabíamos de Él nada. Practicábamos una religión, pero realmente era una religión. Nada había sucedido de cambio en nuestras vidas. Y me acuerdo que al principio muchos de la familia se opusieron y trataron de ser tropiezo, trataron de ser la tormenta para que nosotros no llegáramos al otro lado. Y tuvimos que enfrentarlos y tuvimos que con paciencia como sobrellevar esa situación. Y entonces nos querían obligar a tomar, nos querían obligar a bailar, nos querían obligar a hacer cosas que ya no nos nacía hacerlas. No era porque nos hubieran prohibido en la iglesia, nadie prohíbe nada. La Biblia se encarga de irnos limpiando, el Señor se encarga de transformarnos, y entonces empieza a perderse el apetito y el deseo por esas cosas que antes nos gustaban hacer. Nos gustaba hacerlas y nos deleitábamos en esas cosas, pero muchas de esas cosas nos estaban llevando a la perdición. Parecían buenas, pero no.
Entonces muchos de los familiares querían obligarnos en la época de diciembre, cuando hacían alguna celebración nos querían obligar. Y es que tiene que tomárselo porque ya le prohibieron allá, ya le dijeron que no sé qué, ya le lavaron el cerebro. Y a lo último, en un tiempo tuvimos como que dejarlos un ratico allá quieticos y nosotros acá, hasta que Dios se encargó y muchos de ellos conocen ahora del Evangelio y entendieron. Y después nos pidieron perdón porque no entendían lo que hacían y querían obligarnos a seguir la vida de ellos cuando nosotros ya no la queríamos llevar. Habíamos encontrado la vida verdadera, la mejor vida en Cristo Jesús. Luego entonces que ellos conocen del Señor, para nosotros fue una gran alegría. ¿Por qué? Porque nosotros perseveramos, no les llevamos el juego a ellos, sino al contrario dimos testimonio y después ellos creyeron. Y la gloria sea a Dios, porque hoy día muchos de ellos conocen a Jesús. Esto es un proceso, pero cuando nosotros dejamos que el Señor sea el centro de nuestra casa, de nuestra región, si los gobernantes entendieran esto y dejaran a Jesús ser el centro de una ciudad, de un país, si los gobernantes también lo entendieran, sería totalmente diferente la vida del ser humano en la tierra. Si reconociéramos a Dios en todos nuestros caminos, como dice la Escritura, todo sería totalmente diferente. Pero lamentablemente hay muchos que no creen y les cierran la puerta al Evangelio, les cierran la puerta al mismo Señor Jesucristo. Eso hicieron ellos. Le dijeron a Jesús que mejor se fuera de ese territorio y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Qué clamor tan mal hecho. ¿Cómo le van a rogar a Jesús que se vaya cuando vino a liberar, cuando vino a salvar la vida de alguien que estaba tan terriblemente mal? Verso 18. Al entrar en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase ir con él. Ahora este hombre que está totalmente libre, sano, restaurado, le dice: Jesús, no te vayas, yo quiero ir contigo. Pero Jesús le dice algo. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Era necesario que ahora este hombre empezara a ejercer un gran llamado. Vaya, anúnciele a otros lo que Jesús ha hecho en tu vida. Vaya, mire, no se queden sentados, no se queden esperando que otro lo haga. Si usted es portador de buenas noticias, si usted ha experimentado el poder de Dios, ahora lo que tiene que hacer es ir y compartirle a otros este mensaje de salvación. Jesucristo es el Salvador. Jesús le dijo: yo, ¿para qué me lo llevo? Yo necesito es que usted se quede trabajando aquí. Compártales a los de su casa primero. Lléveles el mensaje, cuénteles cuántas cosas tan hermosas y tan grandes ha hecho el Señor con ustedes, con usted hoy. Cuántas cosas ha hecho el Señor en nosotros. ¿Lo hemos compartido? ¿Lo hemos anunciado a otros? Ha habido un tiempo de mucho silencio, donde la iglesia en vez de hablar ha callado. Es tiempo de anunciar las buenas nuevas. Es tiempo de hablarle a nuestra familia acerca de Jesús. Es tiempo de hablarle a los vecinos. Es tiempo de hablarle a nuestros amigos. Es tiempo de hablar en cada lugar donde Dios nos permita ir a hablar el mensaje de salvación. Y se fue. Él se fue y comenzó a publicar en Decápolis. Se volvió un evangelista. Se volvió un predicador de la palabra de Dios. No necesitaba un púlpito. Él se fue porque Jesús le dijo: ve y habla, ve y comparte. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Claro, ustedes se imaginan semejante testimonio. El hombre que se destruía él mismo con las piedras, el hombre que vivía en los sepulcros, el hombre que estaba totalmente en oscuridad, su vida lleno de temores,
que era rechazado, porque ¿quién lo iba a querer tener en la casa si estaba en esa condición? Por eso vivían los sepulcros. ¿Cuántas veces gente nos ha rechazado? Pero Jesús no nos rechazó. Jesús nos amó y nos aceptó como sus hijos, nos atrajo con cuerdas de amor. No podemos quedarnos callados de cuán grandes cosas ha hecho el Señor en nuestras vidas. Jesús le dijo a este hombre: solo vaya y cuéntele a los demás lo que yo he hecho, lo que el Señor, lo que el Padre hizo. Mire, vaya, anúncielo. Y él se fue y él obedeció, y la gente lo escuchaba y la gente se maravillaba. ¿Usted se imagina cuántas vidas fueron ganadas para Cristo por causa del testimonio de ese hombre? Por uno solo que Jesús fue a rescatar, pasar, atravesar el mar, ir al otro lado, por uno solo. Pero ese uno tenía un gran propósito del cielo, que era ganar a Decápolis. Y Decápolis era una región que necesitaba a Cristo. Para eso fue el Señor a rescatar a este hombre, porque iba a ser una gran herramienta en las manos del Señor para ganar muchos para el reino de Dios. Esa es nuestra función. Él nos enseña cómo enfrentar las tormentas. Él nos enseña cómo liberar personas. Él nos enseña cómo testificar de las obras maravillosas que ha hecho en nosotros para que ahora las anunciemos. Todo nos enseña Él. Por la fe creemos, ahora tenemos que hablar. Por la fe hemos visto la gloria de Dios, ahora tenemos que manifestarla donde quiera que vayamos. Eso es lo que quiere el Señor. ¿Y qué más sigue allí? Pasando otra vez Jesús en una barca. A Jesús le gustaba mucho ir en las barcas. Dice, pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, ya se fue a otro lado, se reunió alrededor de él una gran multitud y él estaba junto al mar. Mire, él no se quedaba quieto, él seguía llevando la palabra, él seguía sanando la gente, él seguía liberando personas, no se cansaba de hacerlo. Nosotros no podemos cansarnos de llevar a cabo el propósito de Dios. Hay días donde nos sentimos desanimados, cansados, como que la tormenta está tan fuerte que entran las dudas y las inseguridades, pero no podemos dejarnos ganar. Recordemos que en Él lo tenemos todo. Recordemos que Él está dentro de la barca. Recordemos que Él está disponible para ayudarnos en estos procesos que estamos pasando en esta vida, porque aquí en la tierra se van a vivir muchas circunstancias difíciles. Pero Él dijo que no tengamos miedo. Él dijo, no teman, yo he vencido. Van a tener aflicciones, pero tranquilos, yo estoy con ustedes en esa barca. Tranquilos, yo les voy a mostrar hacia dónde ir, yo les voy a guiar qué deben hacer. Usen mi autoridad, usen mi poder, usen las herramientas que les he entregado, anuncien las buenas nuevas, hagan mi obra, porque el respaldo de Dios va a estar allí. Eso lo hace el Señor. Entonces no hay que temer a las cosas que el Señor nos está llamando. Y cuando Él pasó al otro lado, dice, pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de Él una gran multitud y Él estaba junto al mar. Vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo. Hay tanta necesidad, ¿no es así? Hay tanta necesidad en el mundo, tanta gente necesitando de Dios. Y nosotros, la iglesia, ¿cómo está? Quietos, desanimados, enfocados en otras cosas. Muchos no quieren servir al Señor, muchos están distraídos en tantas cosas. Y sí, hay que trabajar, hay que hacer, hay que ser responsables con todas las cosas que tengamos que hacer, pero no podemos dejar de un lado la obra del Señor. Entonces Él se fue a la otra orilla y encontró que había otra gran necesidad. ¿Qué había allí? Luego que
pasa al otro lado, dice, vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies. Jairo se postró a los pies de Jesús. ¿Quién era este? Era un hombre importante. Era como un militar, algo así, importante de la región. Y vino y se postró a los pies de Jesús. ¿Quién le dijo que lo hiciera? Él sencillamente pudo sentir o ser movido por Dios mismo para ir a buscar al Señor. ¿Y qué sucede? Y le rogaba mucho, diciendo, mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Mi hija está agonizando. Mira, cuando hay necesidades, el Señor está dispuesto para ayudarnos. El Señor no se hace el desentendido. El Señor no es sordo. Él oye nuestro clamor. Jesús pasó a la otra orilla del mar porque sabía que había otra gran necesidad. Este hombre tenía a su hija al borde de la muerte. Y le clama al Señor. Y el Señor actúa en favor de él. Continuemos la lectura, por favor. Fue pues con él y le seguía una gran multitud. La gente sabía que este hombre era diferente. Y le seguían. Y unos por curiosidad, otros porque querían conocerlo, otros de pronto para murmurar y ay, ¿este de qué se cree? ¿Quién será? ¿Cierto? Y lo seguían. Y le apretaban. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre, se presenta otro caso aquí, dice, había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado. Antes le iba peor. Buscaba la ayuda. ¿Cuántas hemos visto personas que han estado en esas situaciones? Van a un lado, van al otro, los llevan allí, aquí, a esto, invierten dinero y no los sana nadie. Entonces esta mujer estaba así, llevaba 12 años padeciendo de flujo de sangre. Había gastado todo su dinero en médicos, en especialistas, en una cosa, en otra, pero ninguno le daba con el chiste. Antes le iba peor. Dice, cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto. Mire lo que sucede. Porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Solamente ella creyó. Dijo, yo soy, porque en ese momento ella era una mujer inmunda. Pues según la ley, las mujeres que estaban o tenían el periodo menstrual, tenían que aislarse por un tiempo de todos los demás. No podían estar ni en la casa, ni con los demás hermanos, ni con la iglesia, ni con... Todos tenían que estar allá, pero ellas tenían que aislarse por un tiempo mientras pasaba ese momento. Entonces, si ellas se metían allá, estaban incumpliendo la ley y podían ser apedreadas y morir. O sea que ella no estaba apta para estar entre la multitud. Entonces ella no podía divulgar su necesidad. Ella fue en secreto. Ella solamente dijo, si tan solo toco el borde de su manto, yo seré sana. Ella no se puso a decir, es que mi problema, no. Ella fue a la presencia del Señor en secreto y se metió entre la multitud y tocó el manto de Jesús y ocurrió un gran milagro. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Su fe la llevó a recibir un gran milagro. Jesús la sanó. Y mire, luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? ¿Cómo pregunta esto, Señor?
Hay una gran multitud que te aprieta. Hay tanta gente y el uno te toca y te rozan y te empujan tal vez porque hay tanta gente. ¿Cómo preguntas eso? Sus discípulos le dijeron: ¿ves que la multitud te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? ¿Quién me ha tocado? Es imposible, Señor, que preguntes esto. Muchos te han tocado hoy. Ay, entonces Él les dice, pero Él miraba alrededor para ver quién había hecho esto y la mujer estaba callada. Ella tal vez tenía cierto temor de decir, fui yo. ¿Por qué? Por lo que les expliqué ahorita, porque ella debía estar aislada y no entre la multitud, por su condición. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Allí ella testifica lo que había sucedido en su cuerpo. Allí ella le dice al Señor todo. Entonces el Señor no la desechó. El Señor no dijo, usted es una pecadora, fuera de aquí. No, el Señor lo que le dice es esto. Y Él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Mire las palabras de Jesús. ¿Qué hizo que ella recibiera el milagro? La fe. Todo esto sucedió porque Jesús determinó pasar al otro lado. Pasar al otro lado va a llevarnos a mayores niveles de fe. Pasar al otro lado va el Señor a impulsarnos a desarrollar los dones, a desarrollar la autoridad que Él nos ha delegado como hijos de Dios y nos va a llevar a seguir viendo su gloria, una gloria mayor que la postrera, mayor que la primera. Él nos va a llevar a cosas mayores. ¿Ustedes creen que pueden ser instrumentos útiles en las manos de Dios? Que si usted encuentra en el camino, pasando al otro lado de su barrio, de su cuadra, de su ciudad, donde vaya, ¿no cree que allá también hay necesidad de Dios? Gente necesita conocer a Jesús. Gente está con enfermedades, gente está con situaciones fuertes en los hogares, dificultades con los hijos, dificultades con muchas cosas. ¿Será que entonces nos atrevemos a pasar al otro lado para cumplir el propósito del Señor? ¿Nos atrevemos a que Dios nos use? Que cuando personas se acerquen sean sanas por ese poder que está dentro de usted y dentro de mí, que es la presencia del Señor. Que personas sean liberadas porque en su vida hicieron cosas y las cuales los afectaron y entonces están atormentados por espíritus inmundos, y que nosotros podamos ir en el nombre de Jesús y sucedan liberaciones y milagros en ellos. Pues Dios quiere usar a la iglesia con este propósito. Si la iglesia se queda quieta y estancada, no vamos a ver esa gloria de Dios. Pero si actuamos, veremos la gloria de Dios. Dice, si crees, verás mi gloria. ¿Usted cree que para el próximo año vienen cosas difíciles también? Cosas buenas tal vez. Momentos de tormenta y momentos de quietud. No lo sabemos cómo será el próximo año. Pero lo único que sabemos es que Jesús está en la barca. Es que Jesús está dispuesto para ir a rescatar al perdido y sanar al enfermo y liberar al endemoniado y hacer muchas cosas que Él quiere manifestar en la tierra. ¿Será que entonces, si Él fue capaz de ir al otro lado para liberar al endemoniado gadareno y luego se pasa a la otra orilla para ir porque había otra gran necesidad, ¿qué pasó entonces con Jairo? Se le olvidó a Jesús que Jairo estaba ahí también en necesidad y vino y se postró, y él se va supuestamente a la casa de Jairo y se encuentra con esta mujer enferma, 12 años. Yo me imagino que había mucha anemia en ella, pues
imagínese, botando sangre constantemente, pues eso lo enferma a uno. ¿Y qué pasó? Señor, te quedaste atendiendo a esta mujer. ¿Y qué pasó con la hija de Jairo? ¿Ustedes quieren saber? ¿Quieren saber qué pasó? Vamos a leerlo. Mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga. Ay, Dios mío, ¿qué pasaría? Diciendo, tu hija ha muerto. Tu hija ha muerto. ¿Qué? Señor, pero te quedaste atendiéndola a ella. Yo llegué primero a pedirte que fueras a ver a mi hija. Señor, ¿qué pasó? ¿Por qué no corriste? ¿Qué pasa cuando uno no ve que la respuesta no es inmediata? Trata de desalentarse, desanimarse, decir, así ve, ¿para qué va uno a pedir oración si no pasa nada? Ay, yo fui, me postré, yo ayuné, oré, le clamé al Señor y mire, se murió. Pero mire lo que el Señor hizo. Mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo, tu hija ha muerto, ¿para qué molestas al maestro? Ay, déjenlo tranquilo, ya se murió. Pero el Señor no dijo eso. Mire lo que dice Jesús. Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga, no temas, cree solamente. ¿Qué? Pero luego ya no se murió. Se le dice, no temas, cree solamente. ¿Qué es esto? Y no permitió que le siguiese nadie, porque todos tenían incredulidad. Dijo, no, vamos solamente Pedro, Jacobo, Juan, hermano de Jacobo. Se fueron ellos con Jesús. Y entrando les dijo, ¿por qué alborotáis y lloráis? A ver, Señor, la niña se murió. Pero él está diciendo, ¿por qué están alborotados? ¿Por qué lloran? Ellos no entendían que en Jesús está la vida y que Jesús iba a hacer el milagro, pero estaban pues angustiados, lo que es natural de uno, ponerse a llorar, hacer un grito, desesperarse, angustiarse, llenarse de miedo. Pero el Señor Jesús les reclama a ustedes, ¿por qué están así? La niña no está muerta, sino duerme. ¿Qué? Usted está loco. ¿Qué está diciendo? Acabamos de verla, se murió. Y se burlaban de él. La gente se burla muchas veces de nosotros porque no entienden que Dios sí tiene poder para obrar en cosas que nosotros humanamente decimos, no, se murió y punto, ya, no hay nada más que hacer. Pero Jesús les demuestra y les cierra la boca. Ellos se estaban burlando, mas él echando fuera a todos, les dijo, ¿saben qué? Sálganse, por favor. No necesito aquí espectadores, sálganse. Y tomó al padre y a la madre de la niña. ¿Quién era el papá? Jairo. Tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él y entró donde estaba la niña. ¿Y qué sucedió? Y tomando la mano de la niña le dijo, Talita Cumi, que traducido es, niña, a ti te digo, levántate. Wow. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años y se espantaron grandemente. Otra vez la gente se espantó. En el anterior milagro del endemoniado fue libre y la gente se llenó de miedo y lo sacaron pitado de allá. Jesús, váyase de acá, no lo queremos acá. Pero en este ahora también ven el milagro y están todos espantados, pues es algo anormal entre nosotros los seres humanos ver cosas como estas, ¿cierto? Pero para Jesús es el ambiente natural porque Él es el hacedor de milagros. Y ese es el ambiente que para nosotros debería ser el normal y natural, ver la obra del Señor constantemente en las personas. Viendo los milagros, viendo las maravillas, viendo los prodigios, viendo las sanidades, viendo cómo muertos resucitan, viendo la obra de Dios manifestándose constantemente. Pero nos da miedo y el miedo produce incredulidad
y esa incredulidad nos lleva a dudar y por eso no vemos muchas cosas. El Señor, si quisiera moverse en esta tierra, ese es el ambiente del cielo y eso es lo que hay en los cielos, pero aquí en la tierra muchos nos oponemos a que sucedan esos milagros porque hay mucha incredulidad aún entre el mismo pueblo. Entonces, ¿estamos dispuestos a pasar al otro lado? ¿Está usted dispuesto hoy? Tal vez no. Entonces, ese es el Dios tan poderoso que tenemos, el que está disponible para todos los que creamos y el que quiere usarnos con poder a nosotros porque hemos creído. ¿Está usted dispuesto hoy a decirle: Señor, yo quiero ir al otro lado? Porque es allá donde está el necesitado, es allá donde hay mucha gente que quiere conocer a Jesús, aunque muchos se nos opongan y aunque muchos nos digan: váyanse de aquí, no los queremos en este territorio, aquí estamos bien con la gente así como está, vuelta a nada, pero así estamos bien. Prefieren ese estilo de vida que aceptar a Jesús el Señor y cambiar los ambientes. Pero donde hay gente dispuesta, porque en medio de esa gente habían tres: Jairo, la mujer del flujo de sangre, al otro lado la necesidad del endemoniado. Entonces Jesús va a ir a rescatar los que Él quiere. Para este tiempo, para el próximo año, tenemos que emprender nuevamente, retomar la obra evangelística, retomar la evangelización, retomar la predicación de la palabra, retomar el servicio al Señor. Si usted había dejado de servirlo, es tiempo de volver a retomar y servir al Señor. Que fue enviado a predicarle a los niños, entonces hay que empezar otra vez esa labor. Que usted es un intercesor y que tiene que volver a retomar esa parte de la intercesión, a orar por la gente necesitada, a orar por los enfermos, a orar por lo que el Señor nos ponga que tenemos que orar, pues entonces retomar esto nuevamente. Que usted fue llamado para predicarle a jóvenes, entonces hay que empezar a hacer la tarea. Estamos esperando ¿qué? ¿Qué estamos esperando? Él nos ha enseñado cómo hacerlo y ahí Él le demostró a los discípulos: mire, de esta manera se hace la obra y cosas mayores harán en mi nombre. No duden y no tengan miedo. Vamos a orar dando gracias a Dios. Nos ha hablado el Señor esta mañana, ¿cierto? Démosle gloria a Dios. Padre, gracias. Gracias por tu palabra, gracias porque hoy nos has ministrado de una manera tan especial y nos has mostrado a través de las Escrituras quién eres tú, cuál es tu poder, cuán grande eres, Señor. No hay otro como tú, Dios todopoderoso, maravilloso, majestuoso, glorioso, Dios de imposibles, Señor, porque era imposible para la gente liberar a este hombre endemoniado que por tantos años había estado en esta condición. Trataban de ayudarlo en sus fuerzas, pero no lograban hacer nada con él. Él se estaba destruyendo a sí mismo. Estos espíritus inmundos lo dominaban, lo gobernaban, vivía en los sepulcros, estaba totalmente desamparado, indefenso, porque no podía solucionar su problema. Pero cuando tú dijiste: pasemos al otro lado, tú pensaste en él. Tú pensaste en ese hombre, tú pensaste en un gran propósito con él, Señor, y lo manifestaste, lo hiciste, Señor, porque esto estaba en tu corazón. Le enseñaste a los apóstoles, a tus discípulos, que debían ir al otro lado, que debían vencer los obstáculos. Cuando tú nos llamas, Señor, se van a presentar dificultades, van a venir tormentas, se van a levantar muchos enemigos, pero tú mismo te levantarás en nuestro favor. Tú mismo le ordenaste a los vientos que se aquietaran, que enmudecieran, le ordenaste al mar que callara y ellos te obedecieron. Señor, hoy nos has enseñado cómo usar la autoridad en el nombre de Jesús. Hoy le decimos a todo obstáculo, a toda tormenta, a todo engaño del enemigo, a toda distracción: quítate
quítate, échate en el mar, calla y enmudece, porque avanzaremos, porque iremos al otro lado, porque pasaremos a cumplir ese gran propósito, porque tú lo has dicho, Señor. Iremos al otro lado y en esa barca donde vamos estás tú. Nunca nos dejarás solos, nunca nos dejarás en vergüenza, nunca nos dejarás, Señor, sin los recursos que se requieran para ir al otro lado. Tú te proveíste de la barca, tú todo lo pusiste a disposición, Señor, y llegaste y cumpliste el propósito, liberaste a este hombre, Señor, aunque muchos te rechazaron en ese lugar, pero este hombre fue, llevó el mensaje a Decápolis, fueron ganadas muchas personas para la gloria de tu nombre. Padre, que ningún obstáculo interrumpa el llamado que tú quieres hacer a través de nuestras vidas, que podamos lograr cumplir el propósito, ir y alcanzar al perdido, al necesitado, al que no te ha conocido, ir y fortalecer la fe de aquellos que están desanimados, ir y alcanzar a aquellos que están enfermos, enlutados, oprimidos. Oh Señor, tú nos has ungido con este propósito y nos has dado la autoridad para que en tu nombre echemos fuera a los demonios, para que en tu nombre hablemos en otras lenguas, para que en tu nombre pongamos las manos sobre los enfermos y sean sanados, para que en tu nombre, aun si bebiéramos cosa mortífera, no nos dañarán. Señor, es tu poder y es tu presencia hoy ministrándonos, derribando los argumentos de incredulidad, de duda, de temor, de angustia. Las distracciones que han habido, las circunstancias que han querido desalentarnos, no podrán ser el estorbo ni el tropiezo, pues tú mismo hoy nos das la autoridad para decirle: quítate del medio del camino, apártate en el nombre de Jesús. Tú allanas camino para que pasemos en victoria al otro lado y se logre el gran propósito. Es tiempo de avanzar, es tiempo de avanzar, es tiempo de activar lo que se había quedado quieto, es tiempo de retomar lo que el Señor nos ha llamado a hacer. Si estábamos estancados, habían varias barcas estancadas, quietas, allí atadas a la orilla del mar, pero hubo una barca que fue tomada por el Señor para ir al otro lado. Dile: yo quiero ser esa barca, yo quiero ser ese instrumento útil en tus manos, Señor. Yo no quiero apartarme de tu voluntad, yo quiero oír tu propósito en mi corazón y llevarlo a cabo, Señor. No en vano me trajiste, no en vano me has enseñado esta palabra. Quiero ser instrumento para liberar a muchos, quiero ser instrumento para sanar a muchos, quiero ser instrumento para sacar a muchos del sepulcro, porque así estuvo mi vida cuando no te conocía, pero tú viniste a rescatarme. Ahora quiero ser ese instrumento en tus manos para sacar a muchos del sepulcro, para liberar a muchos que están muertos en sus delitos y pecados, para liberar a muchos que su economía fue enterrada en los sepulcros, porque en los sepulcros también obras de maldad, brujería, hechicería, satanismo, tantas cosas se practican en esos lugares. Hoy, Señor, desatamos y desenterramos la economía, desenterramos los propósitos, desenterramos los ministerios, desenterramos los talentos, porque muchos por miedo enterraron sus talentos y no los han puesto por obra. Hoy desenterramos en el nombre de Jesús esos talentos y hoy declaramos que el orden de Dios se establece y se aquieta el mar y se calla en el nombre de Jesús, y logramos ir y avanzar en el nuevo tiempo que tú tienes preparado para nosotros como iglesia. Te doy gracias, Señor, te doy gracias, Señor. Alabe al Señor por un momento y dile: gracias, Señor. Hoy estoy dispuesto a llevar a cabo tu voluntad. No enterraré la palabra que has hablado sobre mi vida. Hoy se desata esa palabra, se vuelve rema dentro de mí para llevar el cumplimiento de tu voluntad. Apresura tu palabra, Señor. Apresúrame, Señor, en mis pasos para llevar a cabo tu propósito. Pasamos al otro lado en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dele la gloria al Señor.
Gracias te doy, Padre eterno. A ti sea la gloria por siempre y para siempre, Señor. Amén. Aleluya. Gloria sea Dios. Qué bendición. Es un privilegio maravilloso servir al Señor. Así que ahí les dejamos. La palabra fue clara. Si quieren volverla a escuchar, entre a la página de la Iglesia Cristiana Los Pies del Varón Perfecto ahí en Facebook y vuelve y escucha esta enseñanza. Yo sé que el Espíritu Santo nos habló a todos y Él va a seguir redarguyendo nuestros corazones. Amén. Quiero recordarles, para el día miércoles tenemos nuestro servicio a las 6:45 de la tarde aquí en mi casa. El día 24, que es viernes 24 de diciembre, vamos a tener un compartir acá también en la casa en Monte Carlo. Entonces será un culto de acción de gracias. El día 24 de diciembre, 6 de la tarde, acción de gracias. ¿Cuántos quieren venir a levantar sus manos en acción de gracias al Señor por todo lo que ha sucedido durante este año? Sean cosas buenas, sean difíciles, pero tenemos que ser agradecidos con el Señor porque nos ha dado la victoria. Amén. Entonces les invito a que asistan. Vamos a tener un compartir también. Si usted quiere traer algo para compartir con los demás hermanos, como puede ser buñuelos, natilla, masato, gaseosa, panes, pollo, lo que quieran traer, ese será un día para compartir. Entonces es a las 6 que se inicia. Vamos a tratar de hacer todo breve con el fin de compartir y que luego ustedes vayan y compartan también con sus familias. Entonces también quiero que las personas que quieran contar un testimonio de lo que Dios haya hecho en este tiempo, pueden anunciarlo, pueden contarlo ese día. Será también para exaltar el nombre del Señor. Entonces preparen su testimonio, preparen lo que van a traer para compartir y ante todo su corazón dispuesto para dar gracias al Señor por todo. Entonces los esperamos viernes a las 6 de la tarde. Muchas bendiciones para todos.